¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Nancy Daniela Díaz Ascanio y estoy en el grupo 505 de Estadística y Probabilidad. El día de hoy vamos a empezar a comentar ciertas preguntas que nos ayudarán a saber sobre el curso de Estadística. La primera es, ¿qué es estadística descriptiva y qué ejemplos conoces? Bueno, pues la estadística descriptiva es una disciplina. Ella se encarga de recoger, almacenar, ordenar y realizar gráficos o tablas y calcular parámetros básicos sobre un conjunto de datos. Esta, junto a la inferencia estadística o la estadística inferencial, es una de las dos grandes ramas de la estadística. Su propio nombre lo indica, esta estadística trata de describir algo. Pero bueno, ella no lo describe de cualquier manera, ella lo describe cuantitativamente. Pensemos entonces en la cantidad de dinero que gana en una escuela, o la altura de una persona, o el peso de una persona. De estas variables podríamos decir muchas cosas, como por ejemplo que la persona pesa más o menos que otras personas, que otra persona es más alta o menos alta que otras personas, o que la escuela gana más o menos que otras escuelas, o que también su ingreso varía mucho a lo largo del tiempo. Pero, ¿para qué nos ayudaría esta en la vida cotidiana? ¿O qué ejemplos podría dar que se utilicen en la vida cotidiana? Podríamos decir, por ejemplo, que en Canadá hay muchísimas más personas mayores. Por esa razón tienen más peligro de contagios allá. ¿Cómo se supo esto? Pues con la estadística descriptiva. También como vemos, ahorita los cambios climáticos están muy raros. No sé ustedes, pero mi percepción es que hace un poquito más de calor que el año pasado. La temperatura de los meses del año también podría ser calculada con la estadística descriptiva. Pero ahora vamos a hacer una pausa aquí para empezar a hablar de la estadística inferencial. Sí, entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué es la estadística inferencial y qué ejemplos conoces? Como ya dije, se le llama estadística inferencial o inferencia estadística. Esta es la rama de la estadística que se encarga de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias, a partir de una muestra del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. La estadística inferencial emplea usualmente mecanismos, los cuales le permitirán llevar a cabo dichas deducciones, tales como las pruebas de hipótesis, las pruebas paramétricas, como las medidas de medida de diferencia o las proporciones, y también no paramétricas. Ojo aquí, también les son útiles los análisis de correlación y regresión, las series cronológicas, el análisis de varianza, entre otros. Es por esta razón que la estadística inferencial es sumamente útil en el análisis de poblaciones y tendencias. Esto no quiere decir que estemos hablando de una ciencia súper exacta, que ya tenga la respuesta correcta, pero sí podemos decir que es una aproximación a un posible resultado final. Ahora, ¿qué ejemplos conoces? Este ejemplo seguramente todos lo van a conocer. Cuando están haciendo como las candidaturas a presidencia, comienzan a hacerse encuestas. Es lo que se hizo el último sexenio. Hay personas que pasan haciendo encuestas a otras personas más, preguntando quién creen que es el candidato que estará en la presidencia. Es por esto que antes de que se anunciara el ganador de la presidencia, nosotros como ciudadanos ya lo sabíamos o teníamos una idea. A esto se le llama sondeo de tendencia de voto. Espero no cambie mucho el audio porque me lo cambié de oído, porque ya me lastimaba. Pero bueno, continuemos. Otro ejemplo sería también muy conocido. Es muy conocido que muchas empresas contraten a otras de marketing. Esto para ayudarlas a hacer como encuestas o focus groups. Esto se hace para definir más o menos las preferencias que tienen las personas y que así ellos puedan vender más. A esto se le llama análisis de mercado. Y ahora uno un poquito más rápido para no hacer tan largo el video. Es que está muy interesante esto. Pero ahora, si muchas personas se enferman y esa enfermedad está haciendo muy grande y está enfermando a muchas poblaciones y muchos países ya se contagiaron y está viendo como un brote de algún virus, se le declara epidemia. Se declara una epidemia. Esto se le llama epidemiología médica, como lo que estamos viviendo ahora. Pero ahora sí, siguiente pregunta, ¿qué es una variable cuantitativa y qué ejemplos conoces? Vamos a hablar de las variables cuantitativas y cualitativas. Es muy sencillo este tema, simplemente hay que fijarnos en
pues cómo se escribe, ¿no? Quali y quanti. Aquí algo que utilizo yo es que me fijo en lo primerito. Por ejemplo, cuantitativa empieza con quanti, cuánto, números. Y una variable cuantitativa es eso, una variable numérica. Bueno, son variables que otorgan un resultado numérico. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 144 es 12. O no sé, cuántos metros cuadrados tiene esa casa. O cuántos pares de zapatos tengo en mi armario. 1. Ahora vamos con las cualitativas. ¿Cuáles? Este ejemplo no es de mi autoría. Se lo compré a mi profe de matemáticas del año pasado, pero bueno, sirve. Las cualitativas entonces expresan cualidades. Esta variable describe las cualidades, características o circunstancias de un objeto o persona, sin hacer uso de ningún número. Por ejemplo, imaginemos que alguien queda embarazada y va a tener un bebé. El sexo del bebé es una variable cualitativa. Puede ser sexo masculino o sexo femenino. Ahora la pregunta de ¿qué es la probabilidad de una variable? Probabilidad variable es la probabilidad de que suceda una variable. En estadística, usualmente el valor que da es un valor numérico, o sea, una variable cuantitativa. ¿Cuántos? Lo que hemos visto, cuánto o qué nos dará si tiramos un dado. O si tiramos una moneda, en qué cara caerá. Para finalizar con esto, vamos a ver dos tipos de variables, una discreta y una continua. Vamos a hablar de las dos en conjunto para entenderlo un poquito más. Una variable discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores, mientras que una variable continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Estas dos variables, la discreta y la continua, son variables cuantitativas. ¿Cuántos? Bueno, recordemos que las variables cualitativas se dividen en ordinales y nominales, y las cuantitativas en discretas y continuas. Sabiendo ya esto, una variable cuantitativa discreta tiene muchos ejemplos. Y como es un número contable de valores, podemos decir que es, por ejemplo, el número de hijos de una familia, o la cantidad de dedos que tenemos en la mano, o el número de faltas que hemos tenido en las clases en línea. Por otro lado, una variable cuantitativa continua es, por ejemplo, la altura de un niño de 4 años. Va en aumento. Otro ejemplo podría ser el tiempo en el que vas a esperar al amor de tu vida. Espero que me haya dado a entender, porque entendí muy bien este tema y me gustó. Pero bueno, hasta ahora eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan bonito inicio de semestre.